cómo nació la visión de fundar la iglesia. Cuando esto se fundó aquí no había nada aquí donde está esto, esta estructura. Aquí había monte, un carro viejo, solamente nosotros dábamos la enseñanza en la casa de ahí donde está el estacionamiento, que ahí fue donde se comenzó. El terreno que teníamos asignado para esta iglesia no era aquí, era allá abajo en el laguito. Debido a que el terreno no daba el espacio en ese entonces, que ya había una visión, desistimos de hacerla allá porque el terreno que teníamos era muy poco. Y si yo les cuento que ahí donde está el estacionamiento, cuando el pastor decide comprar la casa esa, yo la hallaba muy cara porque en ese entonces los recursos no daban. Pero gracias a Dios se compró. Ahora, cuando ya se termina de pagar, el pastor decide baratar la casa para estacionamiento. Yo todavía en ese tiempo estaba nuevito en el Señor. Yo decía, es un desperdicio baratar una casa que sirve para escuela dominical, para parvulitos que en ese tiempo dábamos. Pero la gloria sea para Dios que la visión del pastor estaba clarita. Él decía, no, porque aquí va a venir gente con carro y no vamos a tener a dónde estacionar. Yo no lo veía, pero el pastor sí lo veía. Hasta el sol de hoy, pues sabemos ya que el estacionamiento se quedó pequeño y todo lo demás. Pero esta iglesia se fundó con pocas personas. Aquí tenemos los fundadores, que es de Felicidad de Duncan, Flora de Salazar, la finada Cirila de Sanjul, Ana de Pérez, mi persona, Nieves Pérez, Javier Pinder, Francisco. A mí me trae muchos recuerdos porque si bien es cierto, nosotros que fundamos esto aquí trabajamos muchísimo. Aquí soldábamos cuando las primeras vigas, trabajábamos hasta las 11 de la noche, el señor Juan Salazar no le pagaban, no, eso no tenía que ver, uno trabajaba por amor a la obra que ya nos habíamos metido y ya nosotros estábamos viendo cómo la obra iba creciendo y eso nos iba motivando a cada rato más. Las mujeres trabajaban duro aquí haciendo tamales, ahí donde está ese altar, ahí teníamos un fogón de leña, un tanque de esos de 55. Ahí metíamos 400 tamales. Y así nosotros levantamos esta casa, que hoy día es una casa que yo le digo con toda la autoridad que Dios me ha dado, esta casa aquí va a ser una de las mejores iglesias aquí en la provincia de Colón. A cada vez que los predicadores vienen aquí lo dicen, ya yo lo había visto anteriormente y siempre se lo he dicho a la gente, esta casa va a ser la mejor iglesia de aquí a nivel provincial. Nosotros declarábamos que todo esto iba a ser para Cristo. ¿Qué lecciones importantes les ha enseñado Dios en este caminar? En este caminar nosotros hemos aprendido a través de la fe de que cuando uno declara las cosas que uno anhela en Dios, Dios lo cumple. Porque si yo me pongo a decir de lo que fue mi vida pasada, y uno de los milagros que Dios hizo en mi vida soy yo. Porque la gente me decían, se burlaban de mí cuando yo no era cristiano, era un borrachín, pero hoy lo que soy se lo debo a Dios. ¿Qué mensaje o consejo le daría a las nuevas generaciones? Bueno, el consejo que yo le puedo dar a la nueva generación que se está levantando hoy día es que el evangelio no consiste mucho en el conocimiento de la palabra, porque los 37 años que yo tengo de estar aquí, yo he visto mucha gente prepararse en lo que son las cosas espirituales. ¿Sabe cuál es el secreto de la estabilidad del cristiano? La resistencia. Por algo la palabra aparece en la Biblia que dice resistid al diablo y él huirá de nosotros. Esa es una palabra clave del cristiano. No es el conocimiento, es la resistencia. ¿Podría presentarse y contarnos cómo nació la visión de fundar la iglesia? Ante todo, buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Florentina Leguías de Salazar y aquí estamos para contar
la historia de la iglesia Ebenezer, cómo nació. Esta iglesia nació con la visión de los esposos Eugenio Molinar y María Elena de Molinar. Vivían aquí cerca. Ellos en su hogar empezaron a reunir niños, darle enseñanzas bíblicas. De allí se vio que era necesario tener una obra, y entonces allí fueron viniendo los padres de los niños, salíamos a evangelizar, salíamos a dar la palabra a la calle, y de allí fue que surgió la idea de la pastora antigua María Elena de Molinar, de que podía realizarse una iglesia aquí en este lugar. ¿Recuerda alguna anécdota especial de esos primeros tiempos? Era que siempre decíamos que aunque ande por caminos resbalosos, yo iré, Señor, yo iré. Y decíamos siempre esto porque esto por aquí, este lugar era caminos de piedra, de lodo, y nosotros no teníamos que ver si llovía o hacía sol, si era de noche o era de día, y salíamos a sembrar la palabra. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron en esos primeros años? Que no teníamos instrumentos, no teníamos lo que tenemos ahora, que hoy en día tenemos tantas cosas en la iglesia. Alabábamos solamente con las manos, con panderetas. ¿Recuerda algún milagro o respuesta a oración que haya marcado la historia de la iglesia? Sí, milagros que Dios siempre hizo. Recuerdo cuando la pastora tenía un niño, él siempre tenía problemas de un oído y de la nariz, y entonces por medio de la oración vimos la mano de Dios trabajando en ese niño. ¿Qué mensaje o consejo le daría a las nuevas generaciones? Aférrense a Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el propósito de Dios es que todos nos salvemos, y yo le digo a la juventud, y no solamente a la juventud, personas mayores también, porque a veces pensamos que no podemos, y sí podemos con Cristo. Todo es posible con Cristo. La Biblia nos dice a nosotros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y le digo a la iglesia entera, no desmayemos, avancemos, sigamos. La lucha es peleando. Y el que no pelea, ¿verdad?, se queda en el piso. Y yo le digo que avancemos y apoyemos a nuestra iglesia a seguir creciendo como siempre el Señor lo ha hecho, y el Señor nos dará la salida en todas las cosas.